dije muy en claro. ¿Estamos, hermanitos? Entonces, por eso hablo yo de un marco bíblico teológico, es decir, un marco que recoja los datos que da el texto y explique de mejor manera esos datos. Por ejemplo, si hablamos sobre Cristo, hay muchas cristologías. Las diferentes épocas han recogido, han creado cristologías. Aquí han creado cristologías en la cual buscan explicar datos de la Biblia. Por ejemplo, durante la efervescencia revolucionaria en América Latina de los años 50 a los años 80, se habló mucho de Jesús como parte de un movimiento guerrillero que se conoció en el siglo I como los celotas. Los celotas eran un movimiento de insurrección contra Roma y hubo muchísimos teólogos que concibieron a Jesús como un insurrecto, como un subversivo del orden. Es más, pretenden hallar su base bíblica en una serie de pasajes donde Jesús dice: yo no he venido a traer paz, sino a traer guerra. Hay un pasaje que Jesús así dice. Y es más, se preguntan por qué los discípulos, cuando Jesús dice: preparémonos, ¿están listos? Y dicen ellos: sí, aquí andamos nuestras espadas. Y preguntan: ¿por qué andaban espadas? De hecho, tienen dentro de ellos a uno que se dice Simón el Celota. Entonces, sobre esos datos bíblicos, ellos crearon una cristología en la cual planteaban a un Jesús guerrillero. Esa era su cristología. Hoy día, por ejemplo, hay todo un movimiento que quiere plantear a Jesús como un campesino que encarnaba las preocupaciones campesinas de Galilea y que dirigió una operación contra Jerusalén y contra el templo y finalmente contra Roma, pero que realmente no era más que un campesino con preocupaciones sociales. Esa es una cristología. Entonces, las cristologías son de los colores, sabores y tamaños que ustedes no tienen idea. Pero no vamos a entrar a todas esas cristologías, sino a aquello que en mi formación personal, en el saber teológico y en la práctica pastoral de predicar 30 años, que de ese saber de cristología, creo yo, ustedes deben tener como marco, que les sirva como marco para que a la hora que se acerquen a la Biblia a quererle hablar al pueblo de lo que Dios hace, de lo que Cristo hace, tengan un marco de fe que les permita entender el Evangelio. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Preguntas? Preguntas, no tengas pena preguntar. Es mejor tener un ratito de ignorancia y no ser ignorante toda la vida. No se avergüence. La pregunta es el detonante de mayor sabiduría. Porque su misma inquietud puede ser la de 20 más, pero como hay quien le da pena preguntar, va. Y el espacio es para eso, para que usted pregunte con toda libertad. Lo que vamos a aprender en la escuela de teología es marco, un marco. Es como el que estudia electricidad debe tener un marco de conocimiento para no meter las patas y estar conectando
polos que se repelen, que de repente pone el neutro en el positivo y pone el positivo en el neutro y se va a pasear en todo. Hay un conocimiento básico que le permite a usted, hay un procedimiento elemental que le permite a usted hacer sus manejos de reparaciones. Y es un conocimiento básico para muchos. Entonces, lo mismo es en esto. En la escuela de predicadores vamos a tener un marco bíblico. Aquí no le voy a enseñar lo que usted va a ir a predicar. No. Usted deberá encontrar su propia revelación delante de Dios y llevársela al pueblo. Pero debe existir un marco, porque no nos podemos salir de cierto orden. Por ejemplo, por muy del espíritu que sean las manifestaciones en la iglesia de Corinto, Pablo pone orden. ¿Me van siguiendo? La obra del espíritu es libre, pero la libertad del espíritu no puede producir anarquía. La libertad no puede conducir al desorden. La libertad del espíritu no conduce al relajo. Entonces Pablo, con la autoridad del mismo espíritu, norma, ordena las manifestaciones que se dan en la comunidad. Porque en la libertad del espíritu había un gran relajo. Y ustedes saben que sobre este campo del espíritu hay muchas personas que deben tener un marco bíblico básico. De lo contrario pueden confundir la obra y las manifestaciones del espíritu. Y de hecho ustedes se recuerdan cuando comenzaron este mover en la iglesia, tuve que hablar casi 2 años acerca del Espíritu Santo para entender un marco bíblico de la obra del Espíritu Santo y que ese marco nos previniera de caer en desórdenes que pusieran en vergüenza el honor del Evangelio. Eso por supuesto no quita que de alguna manera siempre habrá algún tipo de no desorden, de libertad y de manifestaciones especiales del Espíritu que van a contrastar y a reñir con la seriedad y la solemnidad de muchos otros cultos, pero eso ya no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es lo que Pablo quiere evitar en Corinto: un relajo enorme, y que no solo relajo, sino que en nombre del Espíritu algunos querían transmitir una revelación equivocada, y eso por supuesto ya no era aceptable. Pero ¿qué es lo que me permite a mí discernir una revelación del Espíritu? Hay un marco que me debe ayudar a discernir esto, y es lo que Pablo establece ahí. Para predicar usted debe tener un marco, hermanito, y eso es lo que en la escuela de teología vamos a comprender. Hoy vamos a desarrollar un tema. El tema es cómo nos llegó la Biblia. Es todo un proceso. Este es el tema que arrancamos hoy. Aquí tenemos la Biblia. Luis, vení. Aquí tenemos la Biblia. Luis, aquí tenemos la Biblia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Aquí está lo que llamamos Biblia nosotros. Valga decir que ella a sí misma no se llama Biblia, ¿verdad? De hecho, la misma palabra Biblia, pues, no es el término que ella utiliza para hablar de sí misma. Ella habla de sí misma como la Escritura. Ella habla de sí misma como
palabra de Dios, como mandamiento, como exhortación, como revelación. Biblia fue un nombre que se le adjudicó con el paso del tiempo. De hecho, la palabra Biblia viene del plural griego Biblia, bibliai. Porque más que un libro, estos son libros. Por eso, tabibliai literalmente debe traducirse los libros. Este debería ser el nombre correcto de esto que llamamos el libro. El nombre correcto debe decir, aquí tenemos los libros. Es que así lo entendieron siempre los escritores. Ellos hablaban de las escrituras sagradas, las santas escrituras o las escrituras sagradas. El nombre de ella realmente son los libros. Nosotros trabajamos con 66 libros. Quiero decirles que tampoco es pecado que los católicos trabajen con 73. Tampoco es pecado, les quiero decir. Yo no lo veo ni pecaminoso ni dañino. Mucha gente les va a decir que sí, pero habla más la ignorancia que el conocimiento cuando alguien hace esa aseveración. Vamos a trabajar con 66 porque es lo que la gran gama del pueblo evangélico trabaja, con la Biblia de 66 libros. Los católicos reconocen 7 más, 7 libros más en el Antiguo Testamento, a los cuales llaman deuterocanónicos, o sea, segundo canon. Ya vamos a hablar de esta palabra canon. 7 libros más en el Antiguo Testamento, pero a los cuales llaman yo realmente no considero que sea un pecado que ellos tengan esos libros, que les den valor y que los lean. No es malo. Esos libros, que son 7 de más en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, esos libros fueron reconocidos como palabra de Dios por todos los judíos de la diáspora. Por tanto, no son libros malvados. A los evangélicos se les ha enseñado durante años que esos libros son como que fueran del diablo. No, hermanitos, esa es ignorancia. Eso es incongruencia en el saber. Eso no tiene nada que ver. No son libros malos, no son libros malvados, no son libros donde habla el diablo. No, si es que hasta el diablo habla aquí, pues. ¿O no han leído lo que el diablo dice a veces aquí? Y el diablo le dijo a Jesús. Pero aquí está, es palabra de Dios para nosotros. Vamos a hablar de eso. Hablamos de 66 libros. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta fecha a tener estos libros que reconocemos como palabra de Dios? Vamos a comenzar este proceso de conocer las etapas o las fases o los componentes de cómo llegó la Biblia a nosotros. ¿Comprenden el tema, hermanitos? ¿Preguntas? Yo no sé si es que explico tan claro las cosas o es que no me entienden nada. ¿Será que soy tan bueno para explicar y me entienden toditos? ¿O soy tan enredado que nadie me entiende y pues no pregunta nada? Porque no me entiende nada. Así que yo, por la fe, acepto la primera opción. Oye, primer proceso, ¿cómo nos llegó la Biblia?
Vamos a usar esta figura para poder entender esto. Hablar de los pensamientos de Dios. ¿Qué pasó? Es una figura para querer entender a Dios, porque Dios no es que tenga pensamientos como nosotros. Dios no es que tenga un cerebro como nosotros. La Biblia va a usar lo que los intérpretes le llaman, va a usar antropomorfismos. ¿Se podría escribir esa palabra por allí antes? Ponerla aparte en otra presentación, porque quiero explicar esto de los antropomorfismos. Un antropomorfismo es la manera humana de cómo hablamos de Dios. De Dios no podemos hablar como Él habla de sí mismo, porque para entender cómo Dios entiende las cosas, tendríamos que ser dioses. No estamos en el nivel divino de hablar su lenguaje. ¿Me explico? No estamos al nivel de Dios. Es como que usted vea dos personas eruditas tocando sobre un tema y de repente aparece alguien que no entiende nada de ese campo, no logra agarrar ni una. Y les dice, mejor los dejo porque yo no estoy en el nivel en que ustedes están hablando. Yo no comprendo, no agarro ni una. Es como con los médicos, ¿va? Ah, sí, usted tiene un... ¿Qué? Y usan una palabrería, sí, un aneurisma, no sé qué diablo. Y usted los oye hablar, ay, hablen ustedes, yo me aparto, ¿va? Porque hay un nivel de comunicación. Cuando Dios se reveló a nosotros, Él tuvo que usar figuras que nosotros entendiéramos. Él tuvo que condescender para hacer accesible a nuestra capacidad comprensiva su persona y sus propósitos. Entonces, las complejidades que hay en Dios, Él tuvo que simplificarlas y usar nuestras maneras humanas de hablar. ¿Ya? A eso le llamamos antropomorfismo, que viene de antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Dios nos habla de sí mismo en forma humana. Entonces, todo lo que decimos acerca de Dios, lo decimos a partir de nuestra forma humana. Así, Dios nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él tiene que usar la categoría de pensamientos, porque si no, no entendiéramos cómo Él habla. Por ejemplo, decimos, Dios está, bueno, el canto va, sentado en su trono, rodeado de luz. Dios sentado en su trono. Dios no tiene un trono físico en el cual se sienta. Es solamente una manera humana de hablar acerca ¿de qué? De Dios. Pero ¿qué quiere decirme de Él? Que Él reina. Que Él reina. El trono es el símbolo de poder en la cultura en la cual
fue dada la revelación escrita. El trono es el símbolo de autoridad, de poder y de algo regio. Entonces el trono llegó a ser usado entonces como un símbolo humano para hablar de Dios. Y decimos, Dios está sentado. Pero claro, Dios no está sentado. Es solo una manera humana para hablar de una realidad divina. Porque si no, no podríamos entender ni pepa acerca de Dios. Ni pepa. Es como que usted le quiere explicar a un niño cosas complejas. Si usted comienza a usar terminología, conceptos, definiciones, por gusto, a veces tiene que utilizar cosas tan simples para explicar cosas bien complicadas, arriesgándose que el niño entienda mal y que agarre lo simple como algo literal, a tal grado que explicarle a los niños que una cigüeña los trajo pudo ser la explicación que tuvo cierta lógica en un momento, pero que no era la realidad de lo que pasaba. Entonces, de la misma manera, Dios tiene que usar formas humanas para hablar de sí mismo. Si no, no agarraríamos una, hermanitos. Decimos las manos de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios, los oídos, los pies de Dios. Dios en su esencia divina no tiene nada de eso. Porque Él es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu. Los que tenemos todas esas partes y todas esas funciones somos nosotros. Y Dios tiene que hablarnos a partir de nuestra realidad. Lo que yo siempre he dicho a ustedes. Hablarle a partir de la realidad para que la gente entienda. Si no, usted estará predicando al aire y nadie le va a entender. Y Dios no hace eso. Por eso se le llama la condescendencia. Porque un principio bíblico es que Dios reina en todo lugar. Es una verdad sobre su esencia. Por tanto, si Él estuviera sentado en un lugar, eso le limitaría. Pero la Biblia dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si desciendo a las profundidades del mar, allí tú estás. Si me voy al otro lado del océano, allí tú estás. Eso es Dios. Sentarlo en un trono es solamente una manera de hablar de Dios. Entendiendo ese antropomorfismo, quiero hablar en primer lugar de los pensamientos en la mente de Dios. Algo que revela la Biblia es que Dios es un Dios de propósitos. Es un Dios de, algo que revela la Biblia, diríamos de planes. Dios es un Dios diseñador. Dios, digámoslo así, Dios piensa cosas. Dios piensa cosas. Esos pensamientos en la mente de Dios, esos propósitos en la mente de Dios, un día salen de Él. ¿Me van siguiendo? Salen de Él y se dirigen. Siguiente cuadrito. Siguiente cuadrito. Un día estos pensamientos salen de la mente de Dios. Siguiente cuadro, hijo. Siguiente cuadro, hijo. Aquí. Y llegan a la mente de los hombres. ¿Me explico?
un día salen de la mente de Dios y se dirigen a la mente de los hombres. Por eso dice la Biblia, y Dios le habló a Abraham. Porque el habla es el vehículo de transmisión de la mente de Dios a la mente humana. Dios le habla a Moisés, Dios le habla a David, Dios le habla a Pablo. Hoy leíamos en Apocalipsis, Dios le habla a Moisés. Para que vean este proceso, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Dios piensa, organiza, planifica. Dios es un Dios de propósitos, pero esto no se lo guarda para sí mismo, esto lo transmite. Allí Dios quiere revelarse Él en su persona y quiere revelar, quiere mostrar lo que Él quiere hacer. Dios dice, como cuando habla con Abraham, ¿acaso le ocultaré a mi amigo Abraham lo que yo estoy por hacer? Entonces decide acercarse a Abraham y decirle qué es lo que va a hacer. Cuando las cosas nacen en la mente de Dios y son comunicadas a la mente de los hombres, ahí se da el primer proceso de cómo hemos obtenido la Biblia. Y a ese proceso se le llama, no, aquí está malo esto, hombre. Menos mal que igualito el mío lo habían hecho. No retrocédanlo. Ajá. A ese proceso de la mente de Dios a la mente de los hombres se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Qué es la revelación? A la mente de los hombres se le llama, Mario, ¿cómo se le llama? Revelación. La transferencia de los pensamientos de Dios a los pensamientos de los hombres. Esa es la revelación. Revelación es cuando Dios decide, porque no es el hombre quien decide la revelación. Cuando Dios decide dar a conocer lo que Él quiere hacer a los hombres. Cuando Dios está preparando, cuando Dios quiere actuar, cuando Dios está diseñando, Él viene y lo transmite. Viene y lo da a conocer. A ese proceso donde las cosas nacen en Dios y se dan a conocer a los hombres, allí se da la revelación. Es ese acto libre y soberano de Dios, porque a Dios nadie lo obliga a revelarse, nadie. Él decidió dar a conocerse por sí mismo. Dios toma la iniciativa amorosa de darse a conocer a nosotros. Dios toma la iniciativa misericordiosa de revelarnos sus planes de salvación. A esto se le llama revelación. La predicación debe contener dos importantes aspectos de la revelación. La predicación debe armonizar con la revelación escrita
La Biblia es la revelación escrita. Porque hay revelación no escrita. Esta es la revelación escrita. Por eso dice, siempre en Apocalipsis que hemos leído, en el versículo 2, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Es decir, la palabra y el testimonio del Señor Jesucristo. La Biblia es la revelación escrita de Dios, porque hay revelaciones que no nos quedaron escritas. Esta revelación escrita, ya vamos a ver más adelante, es nuestra autoridad. Pero ya lo dice el mismo Evangelio. Jesús hizo muchas cosas que no se escribieron, las cuales si se hubieran escrito, no cabrían todos los libros que hay en el mundo. Entonces, ¿Dios hizo más cosas en Jesús? Sí. Él hizo muchas más cosas, pero no quedaron escritas. Aquí tenemos las que quedaron escritas. ¿La Biblia es toda la revelación de Dios? No. No. La Biblia es revelación de Dios, pero no es toda la revelación de Dios. ¿David? Él pregunta que si es cierto que han descubierto nuevos libros de la Biblia. Vamos a tocar más adelante en el tema del canon con amplitud este tema. Ustedes saben que se habla hoy del Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, otros evangelios que no están en la Biblia. Indudablemente no se han escrito, no se han descubierto otros evangelios de la Biblia, porque los que tenemos en la Biblia son los únicos que ya tenemos. Pero eso no quita que no se hayan escrito otros evangelios. Es más, pueden haber evangelios más antiguos que los que tenemos aquí. Pero la antigüedad no le va a dar el carácter de palabra de Dios. Los que tenemos aquí son los 4 evangelios que las comunidades cristianas, en su discernimiento del Espíritu, reconocieron, no otorgaron, reconocieron. Ya viene la inspiración, que es lo que vamos a hablar. Reconocieron la autoridad de Dios en esos libros. No es que ellos, la iglesia no le da autoridad a la Biblia. La Biblia tiene autoridad por sí misma. Los libros que se reconocieron fueron libros que se abrieron camino por sí mismos. Ya vamos a hablar del proceso de la canonización. Solo quiero partir de la revelación. Entonces, la revelación como marco de fe para el predicador debe contener 2 componentes. Primero, entender que su predicación no puede ir en contra de la revelación escrita. Esta es la base fundamental para su predicación. Pero siendo que la Biblia no es toda la revelación de Dios y que Dios no se puso un zipper en la boca y ya no habló más desde que se cerró el canon, no fue así. Dios es un Dios que habló antes de la Biblia, durante la Biblia y seguirá hablando al final.
La Biblia no agota el saber divino. ¿Qué quiero decir? La Biblia no contiene todo lo que Dios sabe. Un libro no puede contener a Dios. Dios es Dios. Y la Biblia no es más que Dios. Es solo un instrumento autorizado por el Espíritu que me habla de Dios. ¿No, Elito? Pregunta Noelito si hay algún libro de los nuevos escritos que se pueda considerar como palabra de Dios. Sería no. Vamos a ver en la canonización que el canon quedó cerrado, ¿verdad? Y fueron reconocidos los libros que actualmente tenemos como palabra del Señor. No va a surgir un libro que llegue a reconocerse como palabra de Dios. Diríamos que había una cierta razón. La razón por la que se pone por escrito la revelación es para que los destinatarios primarios la preserven con fidelidad. Y cuando hablo de los destinatarios primarios, no lo quiero reducir al círculo de los 12, sino al círculo de las primeras comunidades cristianas. Ni podría escribirse hoy un libro que sea palabra de Dios en el sentido canónico, ni tampoco podría encontrarse un libro que fuese reconocido por palabra de Dios. Los libros que en su momento fueron discutidos, ya hubo una decisión de fe sobre eso. Porque los libros que tenemos hoy como palabra de Dios tuvieron una clase, bueno, yo voy a entrar a la canonización sin saltándome, pero fueron, digamos, 3 categorías de libros. Los libros canónicos, digamos, aquellos libros donde ninguna comunidad cristiana discutió nada. Los libros discutidos, le llamaban, aquellos que unas comunidades decían que sí, otras decían que no, y los libros que eran como para provecho de fe, pero no entraban ni siquiera a ser discutidos como palabra de Dios. En ese sentido, por ejemplo, tenemos el Evangelio de Juan. Inicialmente no era un evangelio universalmente aceptado. Judas, Apocalipsis mismo, las cartas de Juan, eran libros discutidos. Algunas comunidades cristianas los reconocían como palabra de Dios, otras no. Y hay otros libros que algunas comunidades cristianas sí los reconocían como palabra de Dios y quedaron fuera del canon. Por ejemplo, la carta de Bernabé, un libro muy antiguísimo que es muy excelente, se llama La Didaje o La Enseñanza de los Apóstoles. Un libro que muchas comunidades cristianas le otorgaron el valor de ser palabra de Dios. Pero que a medida fue pasando el tiempo, fueron perdiendo ese reconocimiento. Y algunos que no lo tenían, lo fueron adquiriendo. Y al final, a la vuelta del año 398, en el Concilio de Cartago se dio un reconocimiento final de una serie de procesos que ya venían haciéndose
sobre cuáles libros representaban la fe, ¿verdad? Entonces, no puede surgir otro libro que llegue a ser palabra del Señor, porque ese fue un privilegio de las primeras comunidades cristianas, las cuales tenían la capacidad de reconocer lo más cerca a Jesús y los apóstoles la enseñanza, ¿verdad? Hermana Ruth. Dentro de esos libros que no consideraban palabra de Dios entran los 7 de la Católica. En el Antiguo Testamento sí, ¿verdad? Entran. Para ellos es palabra de Dios, para la Iglesia Católica. Para los evangélicos es que no son palabra de Dios. Sin embargo, esos libros en particular, sí quisiera que los colocáramos diferentes del resto, porque esos libros en particular sí tuvieron el respaldo de un gran segmento del judaísmo. Todo el judaísmo de la diáspora, es decir, el judaísmo que estaba disperso en el mundo entero, para ellos esos eran palabras de Dios. Solo el judaísmo de Palestina no lo reconoció, porque no estaban escritos en hebreo, sino que en griego. Los primeros cristianos, a lo menos, usaban la Biblia que los contenía, que era la Septuaginta. Y esos libros fueron usados por la Iglesia cristiana durante años. Es hasta la Reforma con Martín Lutero que son como no aceptados, pero tienen un enorme valor esos libros. Antes de usted, hermano Gino, Rico. Palabra. No, ya vamos a hablar de eso, porque lo que usted dice es el segundo segmento de la revelación. Cuando Gino dice que si es ignorancia, entonces que alguien se levante en la comunidad y diga: Dios me ha revelado esto. No, ya vamos a ver que no, porque el primer componente de la revelación es que un predicador no puede tener una enseñanza que contrarie una revelación ya entregada por Dios. Es decir, la revelación inspirada, que es la que vamos a dar dentro de un momento, no puede contradecir la revelación escrita. Antes de Mario, hermano. La revelación, ¿cómo uno la puede saber si es un sueño o una revelación? Claro. Pero sí, ya creo que ya la claro. Acuérdense que la revelación es la transmisión de lo que Dios quiere hacer a los hombres. Un sueño, una visión, son vehículos que Dios usa para la revelación. Un pensamiento, un sentir del Espíritu. De repente se aclara algo y usted dice: esto viene de Dios, yo no lo había entendido por sí mismo, ¿verdad? Ajá. Digamos, tuvo una revelación en forma de visión, ¿verdad? Correcto. La revelación, ya lo veremos con Pablo, hay que discernirla. Ya vamos a llegar a ese punto. Dice: si alguien tiene una revelación, que se pare y la diga, y los demás juzguen, dice la Reina Valera. Pero juzgar en el sentido de discernir, no de criticar, de discernir, ¿verdad, Mario?
cuando ya estando en el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él el juicio de maldición, sino que le dijo que se no te reprenda. Quizás como revelación tomamos pasajes para dar a entender el libro de Judas, de las personas. ¿Quién? Perdón, ¿quién? Perdón, la carta de Judas. Ajá. Quiere entender de que, no sé, este pasaje quizás hay otros libros. Ah, sí, correcto. Por ejemplo, allí Judas, fíjense lo paradójico de esto, Judas está citando un libro apócrifo del Antiguo Testamento llamado La Ascensión de Moisés. Hay un libro apocalíptico del Antiguo Testamento que se llama así, La Ascensión de Moisés, que registra ese episodio que narra Judas. Y no solo ese, hay otros más, como va a hablar de Enoc. Hay otro libro que se llama La Ascensión de Enoc, que también es un libro apocalíptico y lo cita Judas. Pero hay una fuente literaria de la que él toma ese dato, digamos, y lo integra a la revelación escrita. Y me dice en la voz, en el sueño, yo puedo sanar a tu mamá, y me da una cita, Hebreos 11:1. Y yo le digo al Señor, yo sé este texto, en la certeza, me digo yo, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me tocaba predicar al día siguiente. ¿Cree usted que yo quería que predicara ahí? Posiblemente, Pues, yo creo que sí. pasó de que prediqué en otra parte y me sentí bien frío. No sentí, o sea, prediqué, pero no sentí la presencia, el fuego de la inspiración. Ya vamos a llegar a los momentos, a la hora de predicar, Me sentí helado. cómo Dios me envía palabra para el pueblo. Amén. Entonces, el predicador debe aprender a discernir los modos en que Dios le comunica lo que él quiere decirle al pueblo. A veces Dios le revela a uno una cita bíblica. Y lo que Dios le está diciendo es, ahí tengo una palabra para mi pueblo. Y significa que uno tiene que irse a Hebreos, comer ese pasaje, apropiárselo a la vida de uno, que el texto lo toque a uno, y luego decir, aquí hay un mensaje de Dios para su pueblo. A eso vamos con el segundo aspecto. El segundo aspecto de la revelación. Aquí está la revelación escrita. No puede haber una predicación que atropelle el texto bíblico. ¿Estamos? Pero Dios no se ha quedado mudo tampoco. Ni se ha quedado callado. Dios sigue hablando. Su espíritu sigue comunicándose. Y ahí se da también proceso de revelación. Uno puede tener una comprensión espiritual de Dios, de su mover entre nosotros y de su palabra misma, una comprensión que no viene de los hombres. Es más, que ni siquiera nunca la he leído. Que no la he sacado de ese marco que yo hablo bíblico teológico, sino que de repente Dios me dio una luz. Dios me envía una iluminación especial. No digo como inspiración, porque podemos correr el riesgo de creer que es palabra de Dios en el sentido canónico. Porque canon, y ya lo veremos qué significa, canon, que significa que esto es palabra de Dios. Esta es la única, diríamos, revelación canónica. Palabra de Dios es esta. Ahora, cuando yo predico, también predico la palabra de Dios. Pero debe armonizar con la palabra escrita de Dios. Y uno puede tener ese segundo elemento de la revelación, que es una luz divina, una luz de Dios. Dios me envía una comprensión
espiritual que me ilumina, que me alumbra. Es como cuando Pablo, por ejemplo. Pablo no llegó a entender que Jesús era el Mesías por estudiar con los apóstoles. No entendió que Jesús era el Mesías porque escuchó a los cristianos. Él tuvo lo que él dice una revelación. A mí Dios me lo reveló, dice. Claro, esa revelación no riñe con la revelación que los apóstoles recibieron directamente de Jesús. Solamente que a Pablo se lo reveló de esa manera. Hermano, y después Nelson. En el mensaje que prediqué en el marco. Era palabra de Dios. Pero, ¿cuál fue la diferencia en haberme sentido como que Dios no quería hablar eso, pero era palabra de Dios siempre? Correcto, buena pregunta. Predicó en el marco de una escritura sagrada. Pero la predicación debe contener ambos elementos. No puede ser la explicación seca de un texto, porque eso es lo que hacían los escribas y los fariseos. Tenían vayamos a Mateo. Ya Nelson, ya. Vayamos a Mateo. Aquí vamos a escudriñar esto. Mateo capítulo 2. Dice la Biblia, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Fíjese esto. Ellos preguntaban, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a... Vimos. ¿Ellos que tuvieron una? Ellos tuvieron una revelación en forma de visión. Solamente que hablamos de la revelación que se conoce como revelación natural, donde Dios utiliza signos o elementos de la creación para hablarme. ¿Ya? Cuando Dios me habla a través de algo que escuché, que vi, un árbol, una planta, cuando Dios me habla a través de lo que me rodea. Ellos tuvieron una revelación. ¿Estamos? Ellos vieron, esa estrella no es así por así. Esa estrella tiene un mensaje. Y se movilizaron. Dios estaba usando un instrumento natural para comunicar una verdad espiritual. ¿Estamos? Va, sigamos. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos, ¿a quiénes? A los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué le respondieron ellos? En Belén. ¿Por qué? Ellos no tuvieron una revelación natural de una estrella que fue instrumento de Dios para hablarles. Ellos tenían un texto, el marco, el entorno, el marco bíblico, el marco de Dios. ¿Ya? El marco de Dios. Y el texto dice así: pero tú, Belén, en la tierra de Judea, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Estaban equivocados ellos? No, porque la Biblia no puede equivocarse.
Hay una armonía perfecta entre lo que dice el texto y el mensaje que recibieron los magos en la estrella. ¿Ya? Pero dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo mismo vaya y lo adore. 13. Permítame. No, 12. Entonces, ¿qué dice? Advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro. Aquí tenemos otra intervención revelatoria de Dios para ellos. Aquí, el astro, el texto y los sueños son parte de todo un proceso de revelación que debe orientarse a qué? A ir donde estaba Jesús. Ahora, los escribas, ¿contestaron bien con el texto? ¿Pero movieron un pie para ir donde estaba el niño? No. Tenían el texto y explicaban el texto, pero no tenían esa sensibilidad espiritual a la dirección divina en el presente. ¿Ya? Porque aunque había un texto revelado, había que discernir espiritualmente el sentido de ese texto en el presente que estaban viviendo. Y ahí se requiere esa otra revelación de la que yo les estoy hablando, que es una revelación de iluminación. Usted tocó Hebreos 1, pero no lo enfocó como el Espíritu. No, usted tocó un pasaje de la Biblia, pero no tocó lo que el Espíritu le estaba revelando. ¿Por qué? De seguro iba a tener ese día una audiencia que necesitaba entender el tema de la fe, la trascendencia de la fe, el poder de la fe, un llamado a la fe. Pero no supo compaginar estas dos dimensiones de la revelación. La revelación escrita y esa revelación del Espíritu ahora que me lleva a entender la revelación escrita de formas maravillosas en el presente. ¿Estamos? Por eso yo les decía siempre, el predicador debe tener un conocimiento profundo de la Biblia y una sensibilidad al Espíritu para discernir las cosas que él quiere sacar de allí, porque la Biblia es inagotable y el Espíritu siempre quiere sacar cosas maravillosas de ahí. Claro, termino con... ¿Mande? Sí, así es. Es que diríamos que espiritualmente viene a ser como una derrota en la predicación, porque no tuvimos esa sensibilidad de decir, hoy no alimenté al pueblo de Dios. Por eso el predicador debe sensibilizarse a las dos cosas, al conocimiento de esto y a escuchar al Espíritu en el presente. Termino con Nelson, hermanitos, porque el tiempo llegó. Quiero utilizar estas dos frases. Más o menos en esta exposición que acaba de hacer, respondió la pregunta que le iba a hacer. Pero es como que dijéramos que esta revelación es como una revelación universal y la revelación cuando se está predicando es una revelación específica que nos ayuda a entender el contexto sobre las cosas que estamos viviendo o la realidad que se está viviendo en la congregación. Exactamente. La predicación es un enfoque particular sobre la Escritura. Esos dos conceptos muy bien. Esto es universal, es palabra de Dios para los cristianos en todo el mundo. Pero ¿cómo lo va a entender en África, en El Salvador y en la China? Hay una palabra de Dios que parte de aquí de manera específica y particular
a la congregación que estoy predicando. ¿Y quién me guía en eso? El autor. Porque la particularidad que tiene este libro es que su autor sigue queriendo hablar a la iglesia. El Espíritu no está ausente en la iglesia. Cuando solo es un libro el que tenemos que adivinar quizá la intención del autor. Pero si el autor final de la Biblia, que es el Espíritu, está con nosotros, Él nos asiste en el estudio y la predicación de la palabra. Él nos ilumina de nuevo. ¿Me explico, hermanitos? Entonces la escritura deja de ser, diríamos, esa letra seca que fue para los escribas y se convierte en una palabra de poder que desata un presente tremendo. ¿Estamos? Los fariseos perfectamente entendieron el texto, pero no tuvieron la dinámica espiritual de entender que ese texto estaba cobrando vida ya. Y se quedaron ahí. Aquellos no tenían Biblia, pero recibieron la luz divina. Cuando esa luz divina y la Biblia forman un todo, es que se desata una presencia de Dios que hace maravillas y cosas gloriosas. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que predican, hermanos. Cada vez que predican, deben como desatar una presencia de Dios en la comunidad. Amén. Pónganse de pie, hermanitos. Puesto que no se han inscrito todos aún, vamos a recoger ofrenda. No sé que no me da pasaje, va. A la gente no hay transporte ahora, ¿es cierto? Sí, porque la mayoría tiene. Bueno, pero recojamos una ofrenda, hermano. Vaya a traer las cosas. Porque para algunos sí habrá. Antes de irnos, pídele al Señor que usted quiere ser un hombre o una mujer conocedora de la revelación escrita que es la Biblia, pero también quiere desarrollar un sentido espiritual especial de discernir la voz del Espíritu hoy. De tal manera que al pararse usted frente a ese pueblo, usted lleve un alimento sólido. Usted lleve una palabra de poder. Que la gente diga, esta noche Dios me visitó. Esta noche Dios habló a mi vida. Dios me estremeció. Que esta noche usted diga, que esa noche que usted predica, la gente diga, a mí se me ha iluminado mi camino. Porque recibió una palabra de Dios como convergencia de la Escritura y de la iluminación del Espíritu en la persona suya. La gente eso necesita. Una palabra viva de Dios. Lo que necesita esta sociedad es una palabra que toque los tuétanos, que traspase los huesos, que estremezca el corazón. Pero esa palabra solo es posible cuando conocemos la Escritura y nos abrimos al Espíritu. Cuando convergen estas dos cosas en nosotros, entonces subimos al púlpito con una claridad de que hay una palabra de Dios para el pueblo, que hay un mensaje de Dios para el pueblo, que hay una revelación de Dios para el pueblo. El pueblo recibe de Dios una instrucción, recibe de Dios un camino, recibe de Dios un sendero, un nuevo horizonte. Se abren caminos para la iglesia hoy. Se abre paso a la salvación. Padre, quiero pedirte que todos mis hermanos
sean hombres de la Escritura, mujeres de la Escritura y hombres y mujeres del Espíritu. Espíritu Santo, regala a tu iglesia. Regala a tu iglesia palabra y espíritu, a fin de comprometernos hasta las últimas consecuencias con tu reino en el mundo. No con proyectos religiosos, con tu reino. Reino de vida, de paz, de justicia, de perdón, de reconciliación, de sanidad. Espíritu Santo, guíanos. Tú eres nuestra esperanza. Eres nuestra esperanza para no caer en la sequía de las letras. Eres nuestra esperanza para no caer en la locura de las alucinaciones. Eres nuestra esperanza para que esta escritura sagrada se una a una iluminación divina y seamos portadores de una buena nueva de salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya, hermanitos. Vean a dejar su ofrenda al Señor, hermanos. Y que el Señor los lleve en paz y con bendición.